Bueno, Javier, una semana más, la prensa llena de noticias económicas. La principal, yo creo que es el apoyo presupuestario que ha obtenido el gobierno y la incorporación por primera vez a las cuentas del Estado de Bildu bajo el lema de que vamos a liberaros del régimen del 78. Yo antes de que tú hagas una reflexión un poco más técnica, si quieres, sobre los presupuestos, quería únicamente subrayar que desde que se aprobó la Constitución, el temible régimen del 78, el progreso de este país ha sido espectacular. En 40 años el PIB per cápita se ha más que duplicado, la inversión en infraestructuras, el stock de capital, esto ha crecido espectacularmente, mucho más que en los países de nuestro entorno. Y, en fin, España ha sido un país de éxito y es de ese éxito del que aparentemente vienen a librarnos Bildu y Esquerra. Podemos. Y, Sí. y en fin, Joder. no sé cómo lo ves tú. A mí, verdaderamente, cuando les oigo decir estas cosas en los medios de comunicación, se me abren las carnes porque pienso que España a lo largo de su historia ha tenido momentos de prosperidad y ha tenido momentos de libertad, pero nunca habían coincidido la libertad política con la prosperidad económica. Durante el franquismo hubo una parte de prosperidad económica, también durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante la República había habido libertad, pero no había habido prosperidad, y ahora por fin habíamos conseguido conjugar ambas cosas con sus altos y sus bajos, porque esto es así, la economía es cíclica, pero habíamos conseguido hacer algo verdaderamente importante que nos había puesto en el mapa mundial de nuevo, y ahora vienen a librarnos de esta pesadilla. Pues mira, hijo, que estoy completamente de acuerdo contigo. El trío, te has olvidado de Esquerra. Ah, bueno, sí, sí, perdón. El trío Rufián. Podemos, Esquerra, Bildu es absolutamente tóxico. Es tan tóxico como Vox, es una verdadera tragedia. Hemos estado viendo un documental excelente sobre ETA en Amazon Prime, no me acuerdo cómo se llama. Y de verdad se te abren las carnes de pensar que Bildu sea parte del gobierno después o sea, yo creo y deseo y espero que le quedan 3 años a este gobierno y, en fin, y yo ya estoy cruzando los dedos, ya estoy cruzando los dedos porque se pasen pronto y volvamos a votar, ¿no? O sea, al final, bueno, pues por la estrategia de Pedro Sánchez, me parece que es una estrategia desesperada, me parece que es una estrategia, bueno, supongo que también forzado por las circunstancias, ¿no? O sea, Bueno, algo que hay que decir, y a Inés Arrimadas se la ha criticado mucho, pero Inés Arrimada lo ha desnudado a Sánchez. O sea, si sin duda. Sánchez lo que pretendía contarnos es que tenía que pactar en aras de la estabilidad en un momento crítico, pues no tenía usted que pactar con Bildu. Tenía usted la alternativa de Ciudadanos, que le estaba ofreciendo un pacto que habría sido perfectamente presentable en Europa y que habría permitido seguramente salvar mucho mejor la crisis de lo que lo van a hacer con los acuerdos, que vaya usted a saber en qué consisten, que ha firmado usted con Bildu y con Esquerra y con Podemos. Y yo creo que la única razón, después de analizar todo, es que sencillamente pactar con Ciudadanos habría supuesto la pérdida del apoyo de Podemos y probablemente hubiera llevado a una convocatoria de nuevas elecciones, y lo que está tratando de salvar Sánchez únicamente es su puesto. Bueno, sí, no sé si no sé si le salían exactamente las cuentas solo con Ciudadanos y la retirada No, de efectivamente Izquierda había que Unida, pactar, pero pero no, Bildu desde luego no tenía por qué entrar en la ecuación. sí, eso seguro. Bueno, entonces tienes razón. Bueno, pues la democracia nos trae estas cosas. Yo siempre digo que un día después de las elecciones todos hemos votado, unos por acción y otros por omisión o por equivocación, o por dejadez, al partido que las ha ganado, ¿no? Entonces yo personalmente me siento
Claro, date cuenta que es muy importante la edad. Y ahora cuando estábamos viendo este vídeo, yo he leído los periódicos, todo lo que salía en ese documental, yo lo he leído en los periódicos todas las mañanas de mi vida y recuerdo la angustia permanente con la que vivíamos, iba a decirte, las personas de bien. Pues sí, o sea, ni siquiera hacía falta ser de bien, bastaba con ser de regular, ¿no? O sea, con tal de no ser un mal nacido, pues aquellos asesinatos pues te abrían las carnes y yo te aseguro que nunca me acostumbré, ¿no? Y recuerdo, y ahora que lo veo de refilón porque ya me lo sé y no tengo que repetirlo, ¿no? Me resulta tremendo, ¿no? Cada uno de aquellos episodios, uno tras otro y cientos. Claro, Javier, un solo dato. En el año 80, por terrorismo murieron en España más de 100 personas. En atentados, muchísimos individuales. Es decir, que había un atentado, todas las semanas había un atentado. Todas las semanas. Y yo recuerdo escuchar en Madrid la sirena de la policía y pensar, otro atentado. Y vivíamos así durante 80-81, que fueron verdaderamente los años de plomo. Y no solo eso, y la congoja de un golpe de Estado, porque además he vivido la última parte del franquismo, ¿no? Y entonces era la congoja de qué van a hacer los militares. Y yo hice la mili en 1980 acuérdate de Tejero, o sea, es que... No. Mi hermano iba, acuérdate cómo era la mili en aquella época, mi hermano se incorporaba al cuartel, al campamento de instrucción, se incorporaba el 24 de febrero. Y mis padres, con mucho esfuerzo, habían conseguido una recomendación para el capitán general Milans del Bosch. O sea que llegó, no podía haber caído más de pie. Y efectivamente, y mucha gente el 23 de febrero, soldados de estos de reemplazo, pues estaban patrullando por las calles de Valencia, de Madrid, esto con el chopo y sin saber muy bien a dónde iba. No sé, me parece tremendo y bueno, pues ya veremos a ver los detalles. Al final, mira, mi consuelo es que la Unión Europea y la eurozona, la supervisión, son un mecanismo de compromiso absolutamente maravilloso, responsable en buena medida de esa prosperidad de la que hablabas y de esa libertad de la que hablabas, ¿no? Claro. Fíjate que yo ahí sigo, que con mi lema es quiero ser libre pero no lo consigo, lo tenéis ahí en ese cuadro que encontré, que no he pintado yo, ya me hubiera gustado, o sea, pero lo comparto por lo menos con el artista, con el autor de ese cuadro. Y entonces ese mecanismo de compromiso, pues primero va a garantizar unos... Yo no sé cómo es el pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y puede que esté ganándolo Pablo Iglesias, ¿no? Pero de todas maneras sé quién es el árbitro, ¿no? Y me consuela saber que las reglas europeas, que los fondos europeos, que son fundamentales para permitir para financiar en buena parte esta expansión fiscal sin precedentes, pues van a estar condicionados, van a estar supervisados. Mi quinta columnista en el gobierno es Nadia Calviño y espero que continúe ahí y que sea capaz de hacerse valer, ¿no? Esas cosas pues no las vamos a saber porque no claro, las saben. Esta semana el Fondo Monetario Internacional le ha dado dos toques al gobierno. Uno por la subida del sueldo de los funcionarios y la subida de las pensiones, y otra por la política laboral. También va haciendo favorcitos, ¿no? Pero aquí hemos criticado la subida de los funcionarios y de los pensionistas, que era absolutamente innecesaria. Pero ahora que venga el Fondo Monetario Internacional, pues es un clavo más, ¿no? en esta medida tan discutible del gobierno. Sí. Fíjate que hay una parte que los keynesianos irredentos, los palmeros de las políticas contracíclicas,
y algunos de los cuales deberían de ser un poco más responsables, francamente, porque hacen de bombero pirómano. Pero bueno, aquí hay una parte que es automática. O sea, que esa era la gracia. Eso está en los libros de texto de Macro. En una recesión tan intensa como esta, sin precedentes, hay que ir a antes de que existiera el Producto Interior Bruto, que por cierto se desarrolló en los años 30, para encontrar algo parecido, una contracción del PIB de en torno al 10%. Regálame el número y no nos vamos a pelear punto arriba, punto abajo. La estabilidad automática ya es brutal, la contracción de la recaudación va a ser muy intensa y el aumento de todos los gastos apoyados por magníficos programas complementarios, como es el ingreso mínimo vital, que de verdad, yo no estoy haciendo una enmienda a la totalidad, a nada, porque a mí me importa el gris. Y no hay ningún gobierno que lo haga todo bien, ni ningún gobierno que lo haga todo mal. Y a veces hacen las cosas bien a los gobiernos por las razones equivocadas, y a mí eso me da igual, porque en los gobiernos solo importa en el espacio de las acciones, ¿no? De lo que realmente termina haciendo. Bueno, pues con toda esa estabilización automática, que ya te iba a poner a generar el déficit más expansivo de la historia de España desde Don Pelayo o desde no sé quién fue el primero, desde la Dama de Elche. Vamos a ser más, desde la Dama de Elche, ¿ok? Esto ya está. ¿Cuál era la necesidad del gasto discrecional? Y más del gasto discrecional con muy malos, con muchos efectos secundarios que no quieres. Tú no quieres poner el listón de la negociación colectiva en la subida del sueldo de los empleados públicos, que es donde va a estar, porque no olvidemos, administraciones públicas españolas es con muchísima diferencia la principal empresa de este país y la que establece el tono. Y si a administraciones públicas españolas le añadimos pensionistas, sociedad limitada, pues ya no te quiero ni contar. O sea, eso iba a decirte la mitad, eso estoy exagerando, obviamente, no es la mitad del país, pero seguramente es más de una cuarta parte, ¿no? Entonces, no hacía falta esa parte discrecional, igual que no hizo falta el plan E, el cheque bebé y toda la discrecionalidad del gasto expansivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue flor de un día, porque este gasto siempre es flor de un día y que luego hubo que estar consolidando durante una década, ¿no? Entonces no nos había hecho falta y por otra parte, fíjate, la prudencia, y ahora voy a ir un poco en contra de mí, la prudencia aconseja a no gastarte todas las balas, a no disparar, ya que estamos en la mili, a no disparar en modo ráfaga porque te quedas sin cargador. Es mucho mejor tiro a tiro, ¿no? No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que esto se complique. Y otra vez, seguimos sin saber cuánto se va a complicar o si se va a... Y ahora mismo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la siguiente cosa? ¿Dónde está la prudencia fiscal? ¿Dónde está la senda? ¿Dónde está el artículo 135 de la Constitución española? Porque estas lecturas selectivas de la Constitución española con las que nos deleitó Pablo Iglesias durante la campaña, pues es que la Constitución española yo la he votado y no me duele en prendas decirlo. Me parece, como has dicho tú al principio, que es la causa, sin ser perfecta, porque nada lo es, ¿ok? Sin ser perfecta, es responsable, o eso es la causa última de haber organizado un poco la convivencia después de una dictadura brutal, sin 4 décadas absolutamente de la más siniestra oscuridad, ¿ok? Y a ver, me gusta exagerar esto, no exagerarlo, o sea, me gusta decirlo, ¿ok? Y oírme diciéndolo y que nos escuche todo el mundo. Y después de eso ha venido la Constitución del 78, que nos ha traído, como tú has dicho, no sé si a trancas y barrancas, nos ha traído hasta aquí, que es un magnífico sitio y España por primera vez se está acercando a Europa. La convergencia con Francia, con Italia, es fundamental para aprovecharnos de las instituciones europeas que son, y ahora estamos pues otra vez jugando con fuego, ¿no? Volvemos al siniestro juego con fuego de estas medidas que realmente no están justificadas, son una mala idea. Y bueno, pues... No, y como tú decías la semana pasada, o sea, además de ser ineficaces desde el punto de vista económico, son injustas, o sea, porque en este momento el PIB, esto a final de año va a verse menguado un 10, un 12, un 14%, no lo sabemos todavía,
Y de lo que hay que hablar es de cómo vamos a repartir esa mengua. Y lo que no tiene ningún sentido es que haya unos que no son los que peor lo están pasando, a los que en lugar de quitarles un 10%, que no digo que hubiera que quitarles un 10%, pero que, en fin, en lugar de contribuir con su parte alícuota al sacrificio general, lo que van a tener es un premio. Esto es demagogia inexplicable, clientelismo, en fin, política malentendida. Pero quería volver sobre uno de los puntos que has comentado, y has dicho cuánto se va a complicar esto. Porque de lo que pase el cuarto trimestre depende al final la profundidad de la caída. Inicialmente todo el mundo pensaba que el cuarto trimestre iba a ser o neutro o bueno, claramente. Iba a haber crecimiento intertrimestral. Y fíjate, claro. Fíjate que yo todavía no lo descarto. O sea, no claro, pero es que siempre lo decimos, somos muy contracíclicos. Cuando estamos en un mal momento tendemos a pensar que nos va a ir fatal, cuando estamos en uno bueno que nos va a ir muy bien. Y ahora estamos un poco, afortunadamente ha salido Pfizer con el tema de la vacuna, porque estábamos sumidos en la más negra de las noches, porque pensábamos esto ya se acaba, va a ser un desastre. Y es verdad que muchas de las medidas que nos han permitido llegar hasta aquí, porque hay que decir que en el primer semestre del año, a pesar de que el PIB ha caído una barbaridad, los concursos de acreedores en España estaban un 20% por debajo del año anterior. O sea que en ese sentido se ha hecho muy bien, pero claro, se había conseguido con medidas que no son ilimitadas. O sea, los préstamos ICO, llega un momento en el que los empresarios dicen, no, yo ya no puedo cargar más el balance. Y los ERTE, por su propia definición, son temporales. Entonces, es verdad que si la situación de caída se prolongaba en el cuarto trimestre, pues el resultado podía ser no ya malo en general, sino por la histéresis, es decir, la herida abierta en la economía, iba a haber muchas más quiebras y iba a costar todo esto recuperarse mucho más. Pero afortunadamente ha venido la vacuna. Yo creo, sobre todo, que la buena marcha, entre comillas, porque nada de lo que ninguna de las marchas actuales son buenas, pero la buena marcha de la Comunidad de Madrid, que está aparentemente consiguiendo contener la pandemia sin necesidad de recluir a la población, permite abrigar ciertas esperanzas, ¿no? Tú estás en el bando de los optimistas en este sentido, en el sentido de que el cuarto trimestre no va a caer. Mira, no vamos a tener datos, la contabilidad nacional es trimestral, ¿no? Y entonces, pues no sabemos lo que pasa mes a mes, pero creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez, las afiliaciones a la Seguridad Social están altísimamente correlacionadas con el Producto Interior Bruto español, ¿ok? Y lo han hecho desde siempre, desde la democracia, ¿no? Entonces, el primer mes el crecimiento ha sido positivo, ¿ok? Ya está. Yo te digo que octubre, mi conjetura, no te digo, yo conjeturo que el primer mes, en octubre, la tasa de crecimiento del PIB, ese mes ha aportado el crecimiento. Para huir a uno negativo o muy negativo necesitamos restricciones que todavía no estamos viendo y ya estamos en la mitad del trimestre, ¿no? Hoy es día 15, exactamente estamos en la mitad del trimestre, ¿no? Y hasta ahora te aseguro que estas 2 semanas también han sido de crecimiento positivo. Pues chico, ahora en la segunda mitad del trimestre tienen que ir todo muy cuesta abajo para que bueno, pues puede que mengue un poco, en fin. Me cuesta decirlo, ¿eh? Fíjate que hoy, 15 de noviembre, me cuesta decir va a haber un crecimiento negativo en T4. A lo mejor estará cerca de 0, 1 o 2%. Y desde luego, esta crisis es distinta de otras porque tiene fecha de caducidad. El día, no que Pfizer anuncie la vacuna, el día que esté, el día que los contagios caigan, a ser posible sin restricciones, porque si es con fuertes restricciones a la actividad y a la movilidad, pues entonces va a ser muy caro, ¿no? Pero si resulta que al final somos capaces de controlar la pandemia con medidas más leves, o sea, con restricciones parciales a la movilidad y a la actividad, pues entonces
el crecimiento va a continuar porque nos vamos adaptando. Es que eso es lo que Claro. es lo que a la gente le cuesta ver. A la gente le cuesta ver que el crecimiento en realidad son setas, y esas setas van floreciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es solo la destrucción ya ha ocurrido, que quedan las medidas de apoyo de las que has hablado, los ERTES y los ERES, están todavía zombificando, quiero decir, protegiendo, si quieres, algunas empresas y algunos puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo se van a perder, pero ya se están financiando con dinero público, con lo cual ya están perdidos. En realidad, esas son maneras indirectas, quizá no óptimas, de ayudar a las personas. Que a mí me parece bien ayudar a las personas, lo llevo diciendo desde el primer día. Pero la duda es con qué mecanismo, qué es mejor, un ERTE o irte a ingreso mínimo vital da igual, o al paro o al... Pues llega un momento en que la respuesta es mejor irte al paro y ya está, y es mejor cerrar el bar, ¿no? Y por cierto, ya que estamos aquí, déjame que te diga, qué mala idea rescatar a Air Europa. Qué mala idea. ¿Por qué esto? ¿Cuántos bares podrían haber rescatado con esos 400? Claro, eso estaba discutiendo, anoche estaba discutiéndolo con mi hijo, el rescate de las aerolíneas. Toda Europa está rescatando aerolíneas. Esto, en principio, se supone que rescatas aerolíneas porque consideras que es una actividad estratégica, como puede ser la banca o como puede ser la electricidad. O sea, si Endesa quebrara, el Estado acudiría a nacionalizarla para mantener el suministro. No es lo Las mismo, aerolíneas... un momento. Déjame que acabe el razonamiento y luego... Porque yo no estoy seguro de si es bueno o es malo, vale, que conste. Y las aerolíneas tienen esa concepción especialmente en un país que vive del turismo. Es decir, es la que lleva... Si los cables del tendido llevan la luz a los hogares, las aerolíneas son las que traen los turistas a todo el tejido productivo, y las aerolíneas son las que nos permiten que la actividad salga. Ahora bien, dicho esto, a mí me parece que rescatar consiste en la manera de rescatar es rescatar la actividad, no rescatar a los accionistas. En ese sentido, lo lógico sería una toma del capital por parte del Estado, y es verdad, como tú muy bien dices, hay un montón de actividades que no se rescatan y que cuando van mal las cosas, pues se quiebra, se ayuda a la persona, pero no se ayuda a la empresa, no se mantiene la empresa con vida, porque por lo mismo que has dicho, por la zombificación del tejido productivo. Si vas a llenarlo todo de empresas que están mal gestionadas y que no son productivas, al final tu bienestar decae. Dicho esto, adelante. Mira, tienes razón en lo que dices, y es lo mismo. Es repetir otra vez la historia de la banca. Solo han cambiado los personajes. Obviamente las aerolíneas tienen externalidades, en un país como España son importantes, pero a los turistas tienen que venir, algún avión les tiene que traer, pero no tienen que ser los de Europa. O sea, les tiene que traer un avión, no el dinero del contribuyente español. Les tiene que traer un avión, ¿ok? Cualquier avión, me da igual qué avión, me da igual. Es más, casi sabes lo que te digo, y te voy a decir lo mismo que los bancos. Yo, ¿por qué quiero que haya banca española que está a la que yo, que está cuyo mecanismo, cuyo seguro de depósitos lo estoy pagando yo? ¿Ok? Recae sobre el contribuyente español. Si a mí me preocupara de verdad el contribuyente español, le diría a la banca española: búsquense ustedes unas fichas en donde ustedes quieran, pero yo no quiero banco, haría como Costa Rica. ¿Yo para qué quiero un ejército? Déjeme usted gastos innecesarios. O como Panamá, ¿para qué quiero yo un banco central? Ya está la Reserva Federal. Déjeme usted tranquilo y déjeme en paz. ¿Por qué? Porque esto es muy caro. O sea, el lujo de tener banca española es muy caro. ¿A cambio de qué? ¿Que no va a haber banca en la Unión Europea, en la eurozona? ¿No va a haber una línea aérea? Cuando a un turista levante la mano y diga: oye, ¿me puedes llevar a Las Palmas? Va a haber alguien que diga: no te llevo, que te lleven los tuyos, tus aviones. Por Dios. Entonces, no, ¿sabes? Pero ya ahora un poco más
con cariño, ¿no? Es que no vemos los champiñones, nos cuesta ver las setas, ¿no? Nos cuesta ver que no hace falta que Europa traiga a los turistas, que los va a traer alguien. No vemos que la destrucción es siempre creativa. Y lo que tiene que hacer el gobierno es defender y asignar con un cuidado exquisito el dinero del contribuyente. Y tiene que pesar con mucho cuidado dónde va cada euro, porque el estrés sobre las cuentas públicas es absoluto. Y es la misma lógica que nos lleva, o que me lleva a decir, ¿por qué subes las pensiones? ¿Por qué le subes el sueldo a los empleados públicos en un año con inflación negativa? No está justificado ni por motivos de política contracíclica ni por ninguna otra razón que no sea, y lo has dicho antes y me gusta repetirlo, puro clientelismo político. ¿Okay? Y esa es la razón. Y déjame que vuelva a repetirlo porque a lo mejor no ha quedado suficientemente claro. Desgraciadamente, la pandemia obliga al gobierno de España, que es el gobierno que los españoles hemos votado, a repartir miseria, a repartir el 10% en números redondos que nos falta del PIB. Y no se reparte miseria dándole con la pedrea. ¿Sabes? Eso es que es la pedrea, Javier. Sí, pues será la pedrea, pero es que había que repartir miseria. Y me hubiera gustado un presidente del gobierno más responsable que saliendo a la tele y diciendo, miren, tenemos que repartir miseria. Y como tenemos que repartir miseria, vamos a hacer algo que nos resulta increíblemente doloroso. Vamos a subirle el sueldo al personal, a los empleados públicos sobre los que ha recaído en exceso el peso del cuidado de los demás, en fin, los servicios de emergencia, los sanitarios, y a los demás, pues no, los demás van a acompañar al resto de la economía española en esta transición tan dura, mientras el Producto Interior Bruto no se recupere, pues no vamos a subir los sueldos de nadie. Y de paso, oye, Javier. Y de paso, solo me queda una cosa. Y de paso, no vamos a subir los impuestos, o sea, porque es que resulta que al final este círculo, te voy a decir, la cuadratura siniestra de este círculo es, yo le subo el IVA a las mascarillas o lo dejo en 21 y con eso pago la subida de sueldo de los funcionarios. Dime tú si esa transferencia no es siniestra, o sea, no es absolutamente siniestra. Claro. No, claro que no es la relación no es exacta, pero eso es parte del pack fiscal. Tenemos que aprender a dos cosas, que esto es un poco, dos, teoría económica. Uno, no vale el número, necesitamos la senda, tenemos que preocuparnos y pensar en la senda. Y dos, no vale hablar solo de gasto sin hablar de ingresos. Entonces, cualquier cosa que tú me digas del gasto, a mí me da derecho a decirte, y España, medalla de plata en el IVA de las mascarillas. Detrás de Eslovenia. Eso me recuerda, y ya vamos a cerrar con esto, yo me imagino que conocerás la serie esta magnífica de HBO del ala oeste de la Casa Blanca. Y entonces... La tengo ahí agendada, pero no me da la vida. Bueno, pues es magnífica. Vamos, te lo debo a ti, el agendamiento. Bueno, pues siempre que se plantean algo el presidente, bueno, el presidente es maravilloso, ojalá fueran todos los presidentes como el presidente de Estados Unidos que dibuja la serie, pero siempre que plantean una medida, lo que le dice el presidente es ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Porque eso es lo que se plantean. O sea, la idea esta de que ya gastamos, vamos a gastar y ya encontraremos dónde. No. Es que no puedes gastar dinero si no dices, como tú muy bien indicas, la senda. ¿De dónde va a salir? ¿A quién le vamos a quitar esto? Porque aquí la idea de llamar a la Reserva Federal y decirle, oye, imprime unos billetes, que era lo que se hacía durante el franquismo y lo que se hacía hasta que llegó el Banco Central Europeo. Lo que hace el Reino Unido ahora. Tienes absolutamente toda la razón. Fíjate tú, a mí me sorprendió en el año que estuve en California, que coincidió con las elecciones, fue 2016, estuve allí durante las elecciones anteriores, que todas las proposiciones que se votan, California es un poco Suiza en este sentido. Además de votar al presidente, pues votas todo tipo de
la legalización de la marihuana entre las más pintorescas, pero si debemos arreglar la autovía 405 en no sé qué tramo, y todas, sin excepción, de verdad, sin excepción, vienen. La pregunta que se hace a los votantes es: ¿está usted dispuesto a que le subamos el impuesto no sé cuál en no sé cuánto para financiar un hospital para niños con enfermedades exóticas? Y en todas viene cómo vas a financiarlo. O sea, él obliga al votante a tomar conciencia de que esa medida, que es maravillosa, o sea, que tú dirías que sí, que cómo no, pero te recuerda que la vas a pagar y cómo vas a pagarla. Claro. Esto. En cambio, en España, pues vivimos en un mundo mágico en un mundo en el que, en la época de Aznar, recuerdo que cuando Rato se empeñaba en cuadrar las cuentas o en reducir el déficit, la izquierda hablaba del fetichismo del déficit, que con tantas, y recuerdo alguna intervención de algún político de izquierdas, de Izquierda Unida en concreto, decir que con todos los déficits que había en materia social, de infraestructuras en España, ¿qué más daba el déficit contable? Y que podía perfectamente financiarse con cargo al déficit. Bueno, esa es lo contrario de la actitud del presidente del ala oeste de la Casa Blanca. Por cierto, digo ala oeste, o no sé si es ala este u oeste. No sé dónde está el presidente. Creo que es oeste, pero no me hagas mucho caso. Y el artículo 135, déjame que lo recuerde, que no sé si se ha quedado otra vez ahí perdido en la conversación, que obliga a todas las administraciones públicas españolas a mantener un presupuesto equilibrado. Hoy España es un país que tiene eso en su Constitución. Y ahora las circunstancias eran excepcionales y seguro que hay subterfugios jurídicos para ponerlo. En fin, no quiero hablar del detalle, por favor, del detalle jurídico. Pero ese espíritu de la ley está en nuestra Constitución. Da igual si lo aprobamos de noche, en verano, que sí, que fue así, la aprobación de ese artículo. Sí. Pero está ahí, ¿no? Una de las cosas que dejó Zapatero bien hechas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, mira, yo creo que me parece que ya nos estamos saliendo del rato. Brexit, nos ha quedado Brexit, pero a lo mejor resulta que es la semana que viene, cuando, déjame lo diga, para darle un poco de scoop a nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que vamos a oír hablar de Brexit esta semana y puede que las noticias sean buenas. A mí Brexit me preocupa, me parece que no está el horno para muchos bollos, ¿no? Vamos, eso no hay que ser ingeniero de caminos para darse cuenta, ¿no? No está el horno para muchos bollos y sería otra buena noticia, junto con la posibilidad de una vacuna, un Brexit razonablemente ordenado y no a las bravas, ¿no? Que no, de verdad, es otra perturbación que no nos hace falta. Ojalá los negociadores, ojalá Downing Street, ojalá Europa sean capaces de evitarnos ese precipicio y evitarnos esos costes económicos absolutamente innecesarios en este momento. Pues lo vemos la semana que viene, si te parece, Javier. Genial. Bueno, pasa una buena semana y... Igualmente. Adiós a todos. Buena semana. Hasta.